Shalom, Dios le bendiga, Dios le guarde. Aquí su rabino Gilberto Soto, junto a mi amada esposa Nereida Ríos Ramos, en el comienzo de la leyenda del Talmud, tratado de Shabbat, en el segundo volumen. Vamos a dar comienzo hoy sobre continuación, sobre lo que era el estudio del Talmud, que fue lo suspendido por el problema de mi accidente y mi situación de salud, por los medicamentos. Cuando tú no tienes la mente en tu sitio, tienes que tener mucho cuidado con lo que haces, principalmente esto, que exige tener una memoria clara y tener los pensamientos en su sitio, porque esto es el Talmud. Y los conocimientos que yo pueda darle a ustedes tienen que ser precisos y claros, y lo que Dios nos diga que digamos. Pero el Talmud tiene un solo lenguaje y tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros como rabinos lo expresamos a ustedes para que lo entiendan de la forma más sensible, más sencilla, y que llegue claramente, claro, sin lastimar a nadie. Porque acuérdese, usted está aprendiendo una costumbre, y esto es una forma de vida de una nación que fue escogida por el Dios Todopoderoso, y le asignaron y se le asignó una asignación. Y nuestra asignación ya comenzó el año pasado. Yo creo que nosotros empezamos esto, ¿verdad? Mediados del año pasado, me parece que fue en junio por ahí. Que es hacerle saber al mundo que el mundo no está solo, y sí existe un Dios poderoso, la cual tiene a Israel donde está hoy. Todo el mundo pensó que en el holocausto de Hitler, de Adolfo Hitler, se iba a acabar los judíos. La persecución de España, se iba a acabar los judíos. Muchos hasta querían ver el final de los judíos para disfrutárselo. Hoy es la nación que está ayudando a dos naciones que están en una catástrofe natural, de unos temblores, y están metidas allá adentro con todos los revoluciones que tiene su nación. Pero tiene a Gaza levantar. ¿Vio? Porque eso es el llamado de Dios. Que el mundo sepa que no es lo que el hombre ha creado dentro de su propia creación humana, de su mente, cosas que no son ciertas ni existen. ¿Tú me entiendes? Como el famoso infierno, como la famosa venida de un Dios ahí que va a dejar a todo el mundo guindando y se va a llevar a 2 o 3. Cuando dijo que todo ojo me verá, le dijo a Abraham. Entonces, ¿dónde está la realidad? ¿Dónde está la verdad? Es como nosotros decimos los rabinos, no es como se diga la mentira. Es decirla y hacerte creer que es una verdad. ¿Yo? Entonces el hombre no se fanatiza, porque no usa esa palabra. El hombre tiene un cerebro para pensar y sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Claro, cuando esta gente se dieron cuenta que los católicos se estaban haciendo millonarios con su mentira, la disfrazaron, le lavaron la cara y siguieron el mismo patrón de mentira, pero con un librito lavadito a la cara. Le eliminaron los supuestos santos. Tenemos una verdad de los grandes evangélicos, pentecostales y toda esta gente, pero se arrastraron al infierno con ellos. Entonces, la salvación dependía y depende todavía de los diezmos y las ofrendas que usted dé.
ese era el cuento de los romanos. Se llenaron las arcas. Miren el imperio que tienen. Entonces estos querían lo mismo y lo lograron. Pero ¿cuántos no han caído? Entonces se visten y comen de las miserias que deja la prostituta, porque así es como le llaman, pero ellos se hacen millonarios también junto con ella. ¿Ah? Entonces se atacan unos a los otros para seguir el teatro este de la gran mentira. Por eso que hoy tenemos el comienzo del último, del segundo tomo de lo que es el Talmud. De lo que le ha enseñado a mucha gente la realidad, que sus vidas le han cambiado, porque eso es lo que nos escriben. Porque averiguaron que hay una verdad que nunca ha sido cambiada ni alterada para beneficiar a nadie, porque esta es nuestra historia y nuestra verdad. Ese Dios 6,000 años atrás prometió una tierra que fluye leche y miel. Es el único lugar en los desiertos del oriente que hay plátanos y bananos, guineos, como le dicen en Puerto Rico, en Centroamérica. ¿Ah? Entonces eso no es leche y miel. Adquieren el agua del aire aquí. Crearon una máquina, Dios les permitió, ahora cogen el agua del aire y ya no tienen que depender del río. Y si llueve o no llueve. Eso no es bendición. Eso no es una tierra que emana leche y miel. Le han bombardeado y le han disparado más misiles que los que se dispararon hasta hoy de la última guerra del desierto hasta la Primera Guerra Mundial. Lo junta todo y no llega ni a la mitad de lo que en menos de 9 meses bombardearon a Israel. Y allí está todavía. Irán está a ley de desaparecer. Jamás se perdió en la historia. Porque eso hace Dios. Dios te trae la verdad para hacerte libre. Ahí es donde se usa ese versículo. Que si vienes a la verdad y conoces la verdad te hará libre. Libre de un infierno mentiroso. Libre de que si no das los diezmos. La palabra de Dios dice que tú das los diezmos cada 3 años. A la gente, a la población, a los pobres, a los ancianos. No dice que a la iglesia. Y mucho menos para mantener una persona llamada pastor. Que muchos le dicen el ángel de la iglesia. ¿El ángel de dónde? Tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a dar comienzo. Vamos a orar para que el Señor se tranquilice un poquito y podamos seguir el estudio hoy. Santísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más por el comienzo, Señor, la continuación del Talmud, Padre. Para tu gloria y honra sea para tu pueblo que necesita reconocer y saber que existe una verdad. Una verdad que no viene con papujos, ni con mentiras, ni cosas sacadas de la manga, sino un libro que está ahí. Yo les dije a ellos que lo bajaran y si los tienen, simplemente van a seguir leyenda del Talmud, tratado del Sabbat, número 2. Ya hicimos lo otro que era el 1, este es el 2, porque hablamos así, con las pruebas que ellos vean y puedan volver a leer y entender y pedir sabiduría tuya para que tú le des el conocimiento y le amplíes, Señor, los entendimientos para que ellos puedan salir adelante en un mundo libre, sin ataduras y sin engaño. Para tu gloria y honra sea siempre esto, Señor, y todo lo que aquí se haga, siempre en tu nombre, Padre, y que seas tú, Padre, el que nos ilumine y nos dé la sabiduría y nos dé las palabras y lleves a cabo este estudio. Para siempre tu gloria y tu honra. Amén y gracias. Vamos a unir, a dar comienzo de la lectura de lo que se comienza hoy, de lo que es el Talmud. Dios les bendiga, gracias por compartir este video.
Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de retomar nuevamente los estudios del Talmud. Es muy importante para nuestra vida, para crecer en el conocimiento de los estatutos, mandamientos y todo lo que tiene que ver hasta con nuestra vida diaria, para que podamos agradar a Dios en toda nuestra conducta. Gracias a todos los que están presentes. Les pedimos que por favor avisen, compartan este video con muchas otras personas para que sean bendecidos con todos estos conocimientos. Comenzamos la lectura. Leyendas del Talmud, tratado de Shabbat 2. Una recopilación de todos los relatos del Talmud babilónico, jerosolimitano y Tosefta, por el rabino Moshe Barri Shlita. Traducción al español por Juana Drusin, volumen 4. Tratado de Shabbat, Talmud babilónico, capítulos 13 al 24, editorial Mahon Haktab, Jerusalén 5764 al 2004. Que aquí es el año 5764 al 20.004 a 2004, creo que se llama 2004, pero se supone que nosotros lo leemos de esa forma, 20.004, porque tú dices no es 57.000, porque entonces sería un número mayor que el 20. Aquí es 5.000, ¿ves? 764. Por eso que tenemos que tener cuidado cuando leemos lecturas que son antiguas, porque tenemos que tener conciencia, estar conscientes en qué siglo estamos y de qué siglo es el que estamos hablando. No se le pone coma, porque eso no existe en esos tiempos, no existía la coma, pues sería lógicamente que es un 5.000, porque estamos en el 20. O sea, que no puede ser un 57.000. Por eso que los arqueólogos tienen mucho cuidado cuando encuentran un hallazgo, pero averiguar y tener cuidado cuando escriben las fechas. La fecha hay que escribirla exacta como se ven. Si nosotros usamos en estos tiempos una coma después del número que identifica que es un 1000, en esos tiempos no se hacía. Como no se hacía, no se puede hacer. ¿Lo veo? Por eso que usted ve que tradicionalmente dice 1954, ¿verdad? Y dice 1800, ¿y por qué no le ponen 1, ¿por qué no? Porque la tradición original no es así. Por eso que tenemos que saber por qué no se usan comas. Sí, Leyendas del Talmud, tratado de Shabbat 2. Esta parte está en inglés. For Torah research and the publication of manuscript and print works, page OB 6044, Jerusalem, Israel. Porque aquí dice para toda reproducción, copia o imprimir este libro, usted tiene que comunicarse con el apartado POB 6040, Jerusalén, Israel. Tiene que escribirle Kartabu Institute. Es ese instituto que es el que tiene los derechos de este libro. Si usted no escribe ahí y hace algo así y ellos lo averiguan, lo pueden denunciar, puede ser demandado, porque aquí hay un copyright que dice que usted no lo puede hacer. Tenemos que leerlo aunque sea en inglés, porque tiene que ser así. Este libro ha sido publicado en memoria de Joseph Ben Israel Isaac Behman, rest in peace, por su esposa e hijos, Margarita de Beham
a Jim y Miriam Benham, Eliezer y Raquel Bergman, Jack y Marca Weissenberg, Jack y Tania Bergman, Samuel y Aida Squatter. Estos son los hijos que él tuvo y ellos, en memoria de él, todos ellos estuvieron de acuerdo que se hiciera ese libro. Porque este estudio que hay aquí es de él. Lo que pasa es que esta compañía de imprentora, ellos le llevaron y tienen los derechos de imprimirlo. Aquí está en hebreo, si estás conmigo, estamos en la 6ª página, es eso mismo, pero está en hebreo. Entonces, acá estamos con el índice. En producción aparece el prólogo de la versión española, el capítulo 13, folio y relato, 105b, enojarse sin ira, en la página 1, el relato 62, Yehoshua, el dirigente al que no se lloró como era debido, en la página 2, el relato 63, estudió Talmud para cantar, página 4, capítulo 14, se compone de el 64 y el 65, el 64 es y cuídate de sus brasas, o Rab, Samuel y Karma, Rabí, Yehoshua y el bautiseo, en el página 9, el 65, curaciones y antídotos, el mal muerto, compresas para los ojos, incluso para los ciegos, ¿acaso eres más riguroso que tu maestro? Para los melindrosos el vino es como el vinagre, antídoto contra la serpiente, y al que hace una brecha en el cerco lo morderá una serpiente, y luego icteria. Lo mismo está contenido, todos estos temas están contenidos entre las páginas 6 a la 17. En el capítulo 15 está compuesto por el relato 66, cuyo título es El nudo de la sandalia en la pobreza, que aparece en la página 19. El cuidado con el cargado de la sandalia en la página 20. En el número 67 aparecen los primeros fueron como ángeles en la página 21. El tema número 68, polvo curativo, la ganancia se anuló con la pérdida, el polvo de Babilonia, polvo de carne, una planta en el vientre, en la página 22 a la 24 respectivamente. El 69, Ruth la Moabita. El 70, modificar al hablar para que sus palabras sean aceptadas, aparece en la página 28. Y el capítulo 16 está compuesto por los siguientes relatos, que sería el 71, los cristianos y sus libros, que se compone un templo idólatra y no un templo cristiano, Beit Abidán, el evangelio, el burro y el candelabro, cuyo contenido aparece entre las páginas 70 a la 35. El relato número 72 aparece en la página 37, cuyo título es Conductas piadosas en los asuntos sagrados, compuesto por la lectura de los conductos de Rabí José, los 3 banquetes, Alel, que verán con el sol, los que adolecen de sus intestinos, en camino a cumplir un precepto, agregar al Shabbat, sentarme en la casa de H, responsabilidad de los que distribuyen los fondos de la beneficencia, sospecha, 5 cedros, expresiones metafóricas, recato, las palabras de mis colegas, hablar sin retractarse, las conductas de los justos y los 3 banquetes aparecen a partir de la página 37 hasta la página 43. En la página 44 se suma otro subtítulo que es Amar el tefilín, el tiftil y amar a los discípulos de los sabios, que aparece en la página 44. Este es el capítulo. Los capítulos 73 se titula Al encuentro del Shabbat. El 74, José venerador del Shabbat, aparece en la página 45. En la página 49 a la 53 aparece el capítulo 75 titulado La honra del Shabbat, con una lectura que se titula Un condimento llamado Shabbat, el placer del Shabbat y el cuarto banquete. El capítulo 76 se titula Causas de la destrucción del primer templo. Aparece en la página 54, seguido de sus subtítulos que son Profanación del Shabbat en la página 55, Lectura del Shema, página 56, Los párvulos escolares, también en la página 56, igual que Vergüenza,
En la página 57, el populacho como el Cohen, reproche, desprecio a los aprendices de sabios, en la página 58. Aliento que no contiene pecado, personas confiables, en la página 59. El capítulo 77 se titula La lluvia que apagó el incendio, aparece en la página 61, seguido del capítulo 78, cuyo título es Matar alimañas en Shabbat, aparece en la página 63, seguido de otros títulos de sus temas que se titulan La hirió como la que sale de ella y su Torá te protege, en la página 64 y 65 respectivamente. El capítulo 79 se lleva por título La casa del príncipe y aparece en la página 66. El capítulo 17 está compuesto por el número 80, el capítulo 80, Mufse, para todos está permitido, para ti prohibido, página 68 y 70. En la 71 tenemos estudiar y aprender una palabra de Rabí. El capítulo 18 está compuesto por del 81, que es favorablemente, el 82 sangría y un día de bigotes, que aparecen en las páginas 74 y 81 respectivamente. El capítulo 19 está compuesto por el título del 83, que se titula Circuncisión, el cual contiene los siguientes estudios. De acuerdo con la costumbre del país, la circuncisión como alegría y la ketubá con riña en su primer momento, y para las generaciones siguientes aceptar un precepto con alegría, bendición por generaciones, recordar el estudio de la fluidez del repaso. Rabba revela secretos médicos, anula sus palabras en su vida. La madre adoptiva de Abimae, a nombre de Natán el babilonio. Rabba, de los temerosos de la enseñanza, el niño que nació circunciso. Están contenidos entre las páginas 83 a la 92 respectivamente. El 84 se titula Presumible aborto, aparece en la página 92, seguido del capítulo, le sigue el capítulo 20, cuyo título es el número 85, permitido para este y no para aquel. Aparece en la página 94, y las páginas subsiguientes están ocupadas por los temas que son, porque no son Bené Torah, el engaño permitido, transvasar bebida, limpieza de la mostaza, entre Amnolín y Alontit, entre el que comienza un tratamiento con hacer fétida y el que lo continúa. Estos aparecen entre la página 95 a la 98. También aparece el subtema entre el chal y la bata en la página 99, y en el capítulo 86, titulado Consejos de Rab Hasda, compuesto por los temas de a los alumnos de Yeshiva pobres y consejos a sus hijas, los cuales están contenidos en la página 100 a la 103. El capítulo 22 se compone por los títulos 87, 88, 89, cuyos títulos son Entre Babilonia y la tierra de Israel, la honra de un alumno colega, y al que advierte y al que no cuida da paz con el agua en un río. Estos están contenidos en la página 105 a la 111, que a su vez se divide en Sacudir una prenda y Bolsas babilónicas, que aparecen en la página 112 a la 113. Luego le sigue el capítulo 90, cuyo título es Procura exiliarte a un lugar de Torah, y contiene los títulos de los 10 tributos, el soldo eran sus corazones, hipoteca para las palabras de la Torah, entre la dislocación y la quebradura, que están contenidos entre la página 115 a la 118. Continuamos entonces con el capítulo 23, que contiene los temas del vapor, del pavor de Nebuchadnezzar, que aparece en la página 119, el 92, cuyo título es Los días de la vejez, el cual contiene los temas de Encuentra y se halla, La rueda que gira en el mundo y 6 lágrimas, Los días de cabellos negros y los días canosos, Rabí Yehoshua Ben Karja y el eunuco cristiano, los próximos se volvieron lejanos, Barzilai de Gilad,
en los ancianos sabiduría y se marchitará la alcaparra, porque el hombre va a su morada eterna. Estos están contenidos entre las páginas 122 a la 135. Le continúa la lectura de condolencias a los vivos y a los muertos, que aparece en la página 36, seguido de hasta cuando los muertos saben de los vivos, ejemplo del depósito de la vida eterna, 100 muertes y no una envidia, la hechicera espiritista, calentar el panegírico, detrás del féretro, que en todo momento está en tus ropas blancas. Los mismos están contenidos entre la página 136 a la 145. El capítulo 24 se titula El descanso del animal, cuyo número es el 93, y se desglosa los siguientes temas. El honor de Dios es ocultar la cosa, la carga que permaneció sobre el lomo del burro, un tobogán sobre el lomo del burro, la nave del desierto, no hay más indigente que el perro y no hay más potentado que el cerdo, y amasar el forraje, y esto se encuentra entre la página 149 a la 152. Luego le sigue el capítulo 94 titulado Suerte y Astrología, que contiene el signo del día y signo de la hora. No hay suerte para Israel, la caridad salvará a la muerte de Shemuel y Ablad, y la caridad salvará a la muerte la hija de Rabí Akiva. Estos están contenidos entre la página 153 a la 162. Le sigue el capítulo 95, cuyo título es Medidas Preceptuales, con un índice temático que aparece en la página 165, un índice onomástico que aparece en la página 171 y el índice de versículos que aparece en la página 179. Comenzamos con la introducción. Aleluya, alabad a Dios en su santuario, alabad en el firmamento su fortaleza, alabadlo en sus portentos, alabadlo en su abundante grandeza, alabadlo con el sol del shofar, alabadlo con el arpa y la lira, alabadlo con pandero y danza, alabadlo con instrumentos y flautas, alabadlo con platillos resonantes, alabadlo con platillos de júbilo. Toda alma alabará al Eterno, aleluya. Aleluya, esta palabra que introdujo el rey David en nuestra lengua, el Tanás la menciona 24 veces, todas en el libro de los Salmos, y con la cual rubricó su libro de alabanzas. Constituye una orden e invocación para todos los habitantes del orbe y para todas las generaciones. Alabar al Creador del universo constantemente por cada aliento es a un mismo tiempo mérito y obligación, y constituye la esencia de todo el libro de los Salmos. Dichoso es aquel que alaba y agradece siempre a su Creador, podando a los opresores y arranca todas las espinas que rodean a la rosa superior, y alaba a su Creador por la misma posibilidad que le otorgó de alabarlo. Este salmo es la rúbrica del libro del Teilín, y su mensaje es que tal es la naturaleza intrínseca del ser humano y el objeto de su venida a este mundo: agradecer, alabar y loar, como está escrito, y el pueblo creado alabará al Eterno. El pueblo de Israel fue creado para alabar al Todopoderoso, como decimos nuestras plegarias, y los santos te alabarán a diario, Selah. Dos expresiones de alabanza se dicen en este salmo, correspondientes a cada uno de los 12 meses del año, exceptuando la palabra alabe, que corresponde al primer Adar, que se agrega en los años embolismales, en la sexta vez, que corresponde al mes Elul, dice alabarlo con el son del shofar. Y de aquí se apoya la costumbre de hacer sonar el shofar después de los Selijot o a la conclusión de las plegarias durante el mes de Elul. Y esto viene a enseñar que durante todo el año se debe alabar una y otra vez. Y así lo dijo Rabí Yosei, que mi parte se encuentre entre aquellos que culminan las alabanzas a diario. Y el Ben Ish Hai escribió: hay que cuidarse en los salmos,
Alabad al Eterno desde los cielos y alabad a Dios en su santuario, para pronunciarlos con calma y concentración, pues sobre ellos se expresaron nuestros sabios de bendita memoria en el Guamará, que mi parte se encuentra entre aquellos que culminan las alabanzas a diario. Profundizando un poco más respecto al tema de la alabanza, hallamos que con la última letra de la palabra, Kol Aneshama de Halel, que toda alma alabe, se forma la palabra Alel, alabanza, cuyo valor numérico asciende a 65, tal como el nombre Adonai, nombre que se refiere a la Shehinah, que permanece con nosotros en el exilio y por la cual seremos redimidos. Y dijeron nuestros sabios, Querubín 18b, desde el día en que el Beit Hamikdash fue destruido, es suficiente para el mundo con utilizar la letra YH, y esto es toda alma, que todas las almas se asemejan en su alabanza, pues no alaban sino invocando la mitad del nombre divino. Pero en el futuro, en lugar del nombre Jehová, se invocará el nombre Jehová, pues entonces se obtendrá el fragmento del alma que alabe a Jehová. Aleluya. Por eso está escrito, aquel día el Eterno, Jehová será Jehová, uno y su nombre uno, que el nombre de Jehová devengará de Jehová. Y nuestro salmo menciona 13 alabanzas para referirse a la unidad divina, pues el valor numérico de la palabra hebrea 1 es 13. Y de acuerdo con esta exégesis se puede decir que lo que nosotros decimos en la lengua santa fue, es y será, significa que fue, pertenece al pasado como está escrito. La mano sobre el trono de es, pertenece al nombre Jehová, que trae toda a la existencia a cada instante. Y la palabra será es la que utilizaremos en el futuro, como hemos dicho que en el futuro el nombre de Dios será 2 veces. Jehová. Y de acuerdo a esto, las palabras que utilizamos en la lengua santa para designar el pasado, el presente y el futuro tiene su raíz en la modificación del nombre divino. Y lo que se debe tener en mente cuando se pronuncia su nombre inefable, que fue, que Él fue, es y será, no se trata de una intención secreta o oculta, sino del sentido simple y llano del nombre. Y como toda la Torá se ocupa de la ciencia de Dios, de la ciencia divina, por eso las letras son las que más abundan a lo largo del Tanaj. Y está escrito en el Yalkut a Reubení, en la sección de Kitzá, sobre el versículo Shemot 32:19. Y vio el becerro y las danzas, que hay en nuestros salmos 7 clases de música en representación de los 7 planetas de la astrología: Sol, Venus, Mercurio, Luna, Saturno, Júpiter y Marte. Lira, Saturno, pandero, Júpiter, danza, Marte, instrumentos, Sol, flauta, Venus, platillos resonantes, Mercurio, platillos de júbilo, Luna. Agregando el cuerpo, shofar y el arpa, suman 9, representando a las 9 esferas. Y los entendidos de la sabiduría de la música saben referirse a cada categoría. Por eso, cuando hicieron el becerro de oro, fue recordado el tema de la danza por encima de todos los demás instrumentos musicales que se hallaban presentes en el lugar, pues es el que representa a Marte, y ellos estaban en el desierto, un lugar desolado que se encuentra bajo la potestad de dicho astro. Por el mismo motivo, la profetisa Miriam es más recordada como hermana de Aarón, pues ella tomó un pandero en su mano y Aarón era todo justicia. De la Torah, justicia y Júpiter. En hebreo, justicia y Júpiter. En hebreo son la misma palabra. De todos modos, de todos los instrumentos, no se le ocurrió a Moshe prestar atención sino a las danzas, Majolot, que es señal de el perdón, Mejilá, con el que Dios los perdonaría en el futuro. Como sea, vemos de aquí que toda la creación canta alabanzas al Todopoderoso. Los cielos narran el honor de Dios y la obra de sus manos comenta el firmamento. De Elín 19:2.
Dijeron respecto al rey David, que cuando concluyó de escribir el libro de los Salmos, se envaneció. Dijo ante el soberano del universo: ¿existe otra criatura en el mundo que te haya elevado cánticos como yo? Se le presentó una rana y le dijo: no te envanezcas, porque yo digo más cánticos que tú, y cada canto que digo los ejemplifico con 3000 metáforas. Pues bien, alabaré el nombre de Dios con cánticos, y lo engrandeceré con gratitud por todas las mercedes que me prodigó hasta el presente, pues no me retiró su gracia y felicidad. ¿Qué puedo darle o retribuirle? Por haberme dado vida, haberme sostenido y haberme conducido a contemplar la publicación del 4º volumen de esta colección de leyendas del Talmud, que incluye los últimos 12 capítulos del Tratado de Shabbat del Talmud babilónico. Y como dijo Lea al alumbrar su cuarto hijo, Yehudá, esta vez alabaré al Eterno, y con los labios jubilosos alabará mi boca por las 4 pulsos de este compás que se sostiene íntegro, y en el candelabro hay 4 cálices tallados y claros, y que sea su voluntad otorgarme la fuerza para continuar agregando a esta colección y que se cumpla en nosotros. Irrumpiste hacia el mar y hacia el oriente, el norte y el Negev. Y estos 4 me acompañen y conduzcan a los restantes volúmenes que habrán de publicarse, si Dios quiere, con menos tiempo entre uno y el siguiente. En este tomo, como en los anteriores, me he extendido en aclaraciones y comentarios, y manteniendo mi línea de conservar el lenguaje de la Gemara al traducirla al hebreo. Las diversas explicaciones aparecen siempre entre paréntesis, y las referencias afines a Hazal, que constan en otros lugares entre corchetes. La novedad que se agregó a este volumen para comodidad de los interesados es que las fuentes, aclaraciones y acotaciones que los tomos anteriores figuraban en un anexo al final de cada libro, lo que dificultaba mucho más la tarea de aquellos que deseaban profundizar en algún tema, han sido ordenados al pie de cada página, evitando la necesidad de hojear cada vez en busca de aclaraciones que el lector necesita en el lugar, con el objetivo de incluir en este marco no solo los relatos extensos, sino también las anécdotas más ínfimas. Muchos sucesos cortos fueron transferidos a un relato genérico, precedidos por una introducción al tema con el cual se hayan relacionados. Cierto que tal proceder puede resultar pesado a aquellos lectores que buscan con celeridad algún relato sencillo. A ellos recomendamos que se armen de paciencia y pasen al relato siguiente y tal vez lo hallen más legible. Por primera vez se ha anexado un índice de los versículos que se citan en los 4 tomos editados hasta el momento. En esta versión española incluimos solo los versículos citados en el presente volumen, para facilitar la búsqueda de un relato afín a la parashá, a la Haftarah semanal u a otra fuente bíblica. Esto, además de los índices temáticos y onomásticos que figuran al final del libro, tal como en los volúmenes anteriores. En mi introducción al volumen anterior escribí sobre la manera correcta de dirigirse a las anécdotas de nuestros sabios. Es recomendable remitirse a dicha introducción. Aquí solo quiero agregar lo que allí fue omitido, que es provechoso leer el prólogo de Rambam a su comentario a la Mishnah, y el prólogo del autor del comentario es Yosef, quien dispuso 3 reglas importantes que arrojan mucha luz sobre sus relatos de Haza. Por otros textos recomendables, consulte la versión hebrea. Siento que debo excusarme ante aquellos apreciados lectores que han aguardado mucho tiempo hasta la publicación de este volumen. Agradezco a aquellos que no me concedieron descanso, sino que en cada oportunidad posible me pidieron con insistencia que no abandonara este trabajo. En especial, nuestro honorable maestro y señor, corona de nuestra cabeza y luminaria de nuestra generación, el Gaón Rabino Obadiah Yosef Shilita, que en toda oportunidad me estimuló a avanzar en esta tarea sagrada. Que Dios prolongue sus días y nos conduzca hasta la venida del Redentor. Mis labios no pueden cesar de agradecer a mi padre y maestro, corona de mi cabeza, al Gaón Rabí Esra Bosli Shilita, a Beidin de Jerusalén y rector de nuestra yeshiva, Keter Shoanim, y director del Maón Hakab
que amerite disfrutar junto con mi madre y maestra, la Rabinit Sima Dalita, el placer de todos sus descendientes y que agreguen más y más en sus benditas actividades en aras de la comunidad de Israel con vigor, salud y todo lo bueno. Mi reconocimiento especial a la conductora de mi casa, Miriam Yehudit, y a mis queridos niños que se sacrificaron al cederme de su tiempo para ausentarme más allá de los plazos habituales que dedico a la yeshiva para que pudiera continuar con esta sagrada tarea. Y una bendición especial para todos los filántropos con cuya cooperación se edita este libro, tanto en hebreo como en las traducciones a los distintos idiomas. Y a todos los que me ayudaron ocupándose de esta tarea sagrada, es Rab David Azulay Shilita, quien se ocupó de la compaginación, es Rab Yehuda Obadiah Shilita y el Rab Eliahu Levin Shilita, que realizaron las correcciones, mi hija Lea Sibia y mi apreciado yerno Rab Itzhak Abraham Shilita, que ordenaron los índices. Y en todo el staff de Mahon, Akab, Aktabak, quienes han realizado una maravillosa labor, que Dios les conceda su remuneración completa. Y yo te ruego a ti, Hashem, en esta hora de gracia, para que te compadezcas y rescates al resto de tu rebaño y reúne al cordero disperso y despreciado desde las cuatro rincones del mundo, y rescátanos de todos los pueblos que nos oprimen con calamidades y atentados y con toda clase de atrocidades. Aquel que se siente a las alturas reunirá a los exiliados y construirá nuestra santa casa sobre sus cuatro fundamentos, y enviará pronto a mi heraldo y reunirá a Sion, mi ciudad. Tales son las palabras del siervo de Dios, mi baluarte, que me asiste en mi aflicción. José Basli, Adar 5762. Prólogo a la versión española. En esta traducción hemos hecho hincapié en conservar dentro de la posible el lenguaje arcaizante característico de Hazal, con el objetivo de conceder a aquel lector que por dificultades idiomáticas carece de la posibilidad de acercarse a las fuentes, la oportunidad de saborear ese gusto tan peculiar que caracteriza la literatura rabínica de principios de la era común, Mishnah, Gemara, Misra, etc. Tal literatura posee su propio estilo lingüístico hoy en desuso, que el rabino Ezra Basri Shilita también procuró conservar en su traducción hebrea al presente texto. La Gemara fue redactada en arameo. A pesar de que muchos giros lingüísticos tal vez no resulten del todo cómodos al oído del hebreo parlante moderno, por esto mismo somos conscientes de que al mantener determinados arcaísmos representaremos al lector hispanoparlante un texto un tanto anacrónico. Pese a la dicha dificultad, tenemos la esperanza de que el público disfrutará esta novedad. Un ejemplo que resaltará inmediatamente a los ojos del lector serán las frases del tipo dijo Rab fulano, dijo Rab Vengano, dijo Rab en lugar del esperado, y más legible, dijo Rab fulano que dijo Rab Vengano que dijo Rab. Y aunque más de una vez a lo largo de este trabajo nos hemos visto tentados a traducir de la segunda manera, nos hemos mantenido firmes en el deseo de mantener el estilo de los sabios, aunque para ello debe sacrificarse en más de una ocasión la correcta semántica del español. En su versión hebrea, el autor ha hecho uso de paréntesis para diferenciar entre la cita originaria de la Gemara y aquellos comentarios, aclaraciones y explicaciones que ha encontrado necesario agregar. En nuestra versión española hemos hecho uso de comillas y guiones para separar entre una y otra cosa sin dificultar en demasía la fluidez de la lectura. Cuando las comillas se cierran en mitad de una frase, se debe entender que hasta allí son palabras de sabio, en cuyo nombre se cita, y de allí en más son las explicaciones de las distintas exégetas. Lo mismo ha de entenderse cuando en mitad de un párrafo se inserta un texto entre guiones, y también cuando alguna frase se inicia con la expresión es decir, esto es o similares. Hemos recurrido a los paréntesis cada vez que se ha hecho necesario explicar en términos hebreos intraducibles, y también cuando los sabios han utilizado algún retruécano o juego de palabras que convenía destacar. Por último, recomendamos a todo aquel que tiene el deseo y la posibilidad de ahondar más o de conocer la fuente de cada comentario, dirigirse a la versión hebrea de la obra. Al pie de cada página, en Rab
Esdras, Basri, Lita ha procurado no solo citar sus fuentes, sino además ahondar más en cada tema, remitiendo al lector interesado a otros textos donde es posible continuar profundizando. Dame un chance. Al que está escuchando, que está con nosotros hoy, todo esto es necesario. Porque ya tú aprendiste que las comas nosotros no las usamos. Entre paréntesis, por igual. Lo que pasa es que en la lengua hispana o española, no sé cómo se llama eso, española, ellos utilizan comas, acentos. Entonces ellos están tratando de acomodar el hebreo, que es traducido al español, prácticamente en el idioma de ellos, y están explicando aquí, está explicando el rabino que hizo esta traducción, que esto no es normal en el hebreo. Para cuando tú leas algo de hebreo y lo veas que no tenga punto, no tenga coma, no tenga nada, significa que eso es en hebreo. No es que esté mal, es que nosotros no usamos ese revolú de signos, porque para nosotros las palabras es las que nos dicen cuando los detenemos, y cuando hay alguien que habla, siempre identificamos quién es. ¿Sabe? Ahora ustedes aprendieron algo que antes no sabían, y yo he escuchado predicadores en altares que dicen que los salmos lo escribió David y lo escribió Salomón. Y aquí ustedes vieron que lo escribió David. Todos los 150 salmos del libro de los salmos fueron escritos por David. Y hay que destacar también que el propósito del autor es mantener la pureza del hebreo. Exacto. Y facilitar que a la vez la persona de habla española pueda entenderlo. Por eso Sí. es lo que añaden, entre comillas, entre paréntesis, para facilitarle las expresiones anteriores que están hechas en hebreo, para facilitarlos en lengua española. Porque la idea de esto no es que ustedes lean nuestra historia, es que ustedes entiendan y comprendan y tengan un conocimiento vasto bajo su propio lenguaje, que ustedes usan comas, entre paréntesis, para que ustedes se sientan como en casa, que están leyendo algo que sí está bien traducido, según el conocimiento de ustedes. Pero cuando yo lo leo, yo ni te voy a hacer puntos, ni te voy a poner entre comillas, ni nada. Porque nosotros no utilizamos eso. Ese fue el problema del domingo antepasado, que una persona, Dios me la mostró, y el domingo me mostró otra, que es un pastor, que te digo la verdad que me dio como que un sacudión bien fuerte, que no lo esperaba, que se estaba mofando y riéndose de que yo no sabía leer. Porque cuando yo leo corrido. Y leo nombres que no son correctos en español. Pero es que yo no lo estoy leyendo en español. Es que la traducción se hizo en español conforme a lo que el nombre decía en hebreo. Es que yo no te puedo cambiar el nombre de hebreo. Es como cuando se escribe Dios. A Dios tiene dos formas de tú escribirlo. Tú escribes la D mayúscula con una raya, un espacio, y escribe la S. O escribe la D mayúscula, una coma, y escribe el S. ¿Por qué? Porque las letras que están adentro, que es la I y la O, son vocales y nosotros no usamos eso. Si yo escribo dejando el nombre como lo hacen los españoles, entonces si un hebreo me ve el escrito, dice, ¿qué quiso decir con eso? Porque no van a reconocer el nombre de Dios. Entonces aquí se hizo lo contrario. Claro, con el permiso y el respeto del que escribió todo esto, que es toda una traducción de 5.000. Eso está aquí. Se nos perdió. Esto más arriba. Aquí. De Moshe Basri. Él hizo ese escrito en el 5.762. Lo hizo en hebreo.
Entonces, ¿por qué se dice babilónico? Porque si usted lee, es el tratado de Shabbat babilónico. Porque él todavía escribía usando palabras babilónicas y romanas. Aquí no había, en ese escrito en el Talmud original hebreo, no hay el escrito que es lo que nosotros llamamos el hebreo antiguo. Que ahora el líder de nosotros lo hizo obligatorio en las escuelas, porque se nos está perdiendo. Por eso que usted va a ver que yo digo nombres que si usted los busca en la Biblia, los busca en la Torah, no lo va a encontrar. Y si lo encuentra, tiene un encasillado, el nombre original, como se dice en Babilonia o se dice en Grecia. O en Canaán, que era donde los judíos se asentaron para hacer su abecedario y crear su escritura, que el pueblo lo entendiera. Porque aún así, cuando ellos salieron de Egipto, nadie entendía lo que ellos escribían. Aún esos escritos se leen y se trata de descifrar qué es lo que quiso decir Moisés cuando escribió eso. Porque como no hay un diccionario, no hay una explicación. Cuando los cananeos dijeron, no, espérate, que este revuelo que ustedes tienen aquí, vamos a arreglar el idioma de ustedes, que sea entendible por todo el mundo. Entonces lo hicieron universal en aquel tiempo, que es este lenguaje que está hablando él. ¿Vieron? Si se encuentran escritos de los tiempos de 5.000 para atrás, de la antigüedad, originales, nadie los va a poder leer porque no se entendían, porque toda esa gente fallecieron. Que a los cananeos se les olvidó decir, esta palabra es por esta, y esto significaba hacer un índice o una concordancia donde explicara por qué esta palabra se cambió a esta, pero en aquel tiempo quería decir esto. Eso se perdió. Y hay que añadir que es un verdadero esfuerzo que nos pone a nuestras manos que lingüísticamente podemos entenderlo para bendición y conocimiento más de Dios. Esa es la idea. Ese fue todo el trabajo que hicieron esta gente, que sacrificaron la familia, porque es que la gente se cree que hacer esto, mira, ya está traducido y hizo un libro. No es que no hizo un libro. ¿Qué esfuerzo hay detrás? ¿Y qué hay de sacrificio detrás de lo que se hace? Por eso que él le da las gracias a todos los hijos, la esposa, hasta el yerno. Porque esto no se dice en un día ni en dos. Aquí estamos hablando casi de 5 a 6 a 8 años de trabajo. Y cuidado que no 10. Porque él tenía que buscar un traductor que le hiciera una página. Después tenía que buscar otro traductor que leyera si era verdad que lo que él tradujo era lo que está escrito en español. Y se utilizó la palabra correcta. Si aquel entiende, no, esta palabra no es esto, ¿qué significa esto? Hay que borrarla y poner lo que dio el otro. Pero ahí no se queda, hay que buscar otro. ¿Pero dónde? En diferentes regiones de Egipto, para que puedan hablar de la traducción. Para que no digan, no, si me quedo en el mismo pueblo, esto se conoce. No, eso está bien. Y a la hora de la verdad lo que hay es un desmadre y un disparate. Pues eso cuesta trabajo y tiempo. Eso involucra el tiempo que pudo haber estado enfermo, el desgaste físico. Por eso que este libro es tan importante de que ustedes lo bajen y lo estudien, porque esta es la realidad del ser humano con Dios. Mire lo que está hablando, que dice que todo ser viviente debe de alabar, tiene que por obligación alabar a Dios. Se lo está estrujando en la cara el presidente de Colombia. Que fue creado para eso. Que fue creado para que tú entiendas por qué tú tienes que darle gracias al Creador. Este no es cualquier persona, este es el Creador nuestro. Entonces, ese pobre circunciso, ese pobre asno, se atreve a decir que es ateo. Ahora se está apoyando bajo la ley de los Estados Unidos como ciudadano para librarse de que lo van a meter preso en Colombia. Dios lo va a llevar hasta que él reconozca que hay un Dios.
Pero pasa que cuando lo lleve, en el lugar que va a reconocerlo, no es como Daniel, que lo sacaron del pozo de los leones. No, él se va a quedar en el pozo de los leones. Porque con Dios no se juega. David hizo un salmo, un libro de 150 salmos para que el hombre entendiera el por qué tiene que levantarse a darle gracias a Dios. ¿Se acuerda que aquí yo le digo que yo antes de abrir los ojos le doy gracias a Dios? Si yo entiendo que me voy a despertar y voy a abrir mis ojos después de estar durmiendo un buen rato, digo gracias Señor por estos momentos, y abro, todavía está de noche, gracias Señor, voy y me acuesto de nuevo. Y si vuelvo y me siento que me voy a abrir los ojos, antes de abrirlo digo gracias Señor por lo que tú me has dado. Cuando abro, mira, está el día, porque Él es el creador mío y con Él es el que yo me voy a enfrentar cuando me parta de este mundo. Eso te está enseñando el Talmud babilónico, Tratado de Sabá, hoy. Para que tú entiendas por qué tú tienes. No es que tú debes, como dice mucha gente, ay, nosotros debemos, no. Es obligación del hombre darle gracias a Dios. Todo aquel que se ha ido en contra de Dios, creyéndose ser más Dios que Dios, Dios termina destruyéndolo. ¿Qué mejor ejemplo que el presidente de Venezuela? Que iba a destruir a Israel, lo iba a desaparecer con su Dios desde las extrañas de la tierra. A los 3 meses, en las extrañas de su cerebro, Dios le puso un tumor. 3 meses duró. El hombre ignorante, el hombre que no tiene capacidad intelectual para hacerle creer al mundo que es más inteligente que Dios, actúa de esa forma. Cuando yo escucho a una persona que habla así, solamente digo, Señor, se acaba de sentenciar a muerte. Bendeciré el que te bendiga, mas maldeciré al que te maldiga. Él, con su mensaje ignorante, se cree que convenció al mundo. Ahora está sentenciado él y su familia. Porque la cabeza del hogar es el hombre. Y tú puedes salvar tu hogar como destruirlo. El faraón destruyó hasta su descendencia. Destruyó su pueblo. Se desapareció por sus necedades y estupideces. Como le dijo Moisés, tus necedades y tus arrogancias te van a llevar a tu destrucción. ¿A dónde está él ahora? 120 años duró Moisés. Por eso es que nosotros no hablamos por hablar, ni somos más santos que nadie. No, Dios nos libre. Pero sí somos un pueblo que adoramos y respetamos y alabamos al Dios Todopoderoso, porque fue quien nos sacó de Egipto. Fue el que le prometió a Abraham una tierra que fluye leche y miel. Allí la tenemos, 6.000 años después. ¿Por qué tengo yo que cambiarle al Dios que me ha bendecido hasta aquí? Porque unos incircuncisos dicen que hay otro Dios. Allá ellos que la alaben. ¿Cuál era el mensaje del domingo? Se ponen a alabar a Baales y se olvidan del Dios. Pero después quieren bendiciones. No quieren que nada le pase y quieren que sus familiares sean bendecidos por Dios. Entonces, ¿cómo? Si tú no reconoces, ni alabas, ni respetas al Dios que te creó, y mucho menos el que te dio tus hijos, mucho menos el que hizo tu hogar, el que te entregó una familia,
Hoy en día, como yo dije el domingo, Dios dijo, desde los 80, esta creación se olvidó que existe un Dios. Por eso los temblores, por eso los volcanes están despertando, por eso el mundo está virado patas arriba. Porque tú aprendes de una forma o aprendes de una forma. Con Dios no se mete nadie, porque Dios es soberano. Ahí te lo está diciendo Moisés, David. Y si hubiera alguna otra forma que yo le pudiera lavarlo, voy y lo hago. Porque él sabía que nosotros vamos a terminar de frente de él. Vamos ahora a comenzar el estudio del capítulo 13, que comience de aquí en adelante. ¿Por qué hay que leer todo el libro? ¿Qué te decía el principio del primer Talmud? Capítulo 1. ¿Recuerdas? Hay que leerlo todo en orden. Todo se lee en orden. Usted se levanta por la mañana, le da lo primero que hace es darle gracias a Dios. Luego se toma 8 onzas de agua antes de lavarse su boca. Eso le ayuda a activar su metabolismo y esas bacterias y enzimas que tiene la saliva de su boca que se crearon durante toda la noche de su sueño, es la que va a proteger el cuerpo humano para que su cuerpo, si hay alguna bacteria de catarro o algo, virus o algo, ella va y lo ataca y no permite que tú te enfermes. Usted está hablando, 72 años tengo. Y cuando tú vas al ejército, eso te lo enseña. Antes de bañarte, te tienes que beber 8 onzas de agua. O cuando salgas del baño, te las bebes. Porque tu metabolismo cambia y el único que lo estabiliza es tu saliva. ¿O es que tú te crees que Dios creó eso ahí para que la boca te pestara? Te pestan porque son enzimas hepáticas y dan mal olor cuando tú las dejas que se acumulen. Entonces mucha gente coge la salud de ellos y la escupen. Y se la enjuagan y la botan por el inodoro, por el lavamanos por abajo. Y a los 3 días tienen una fiebre y un catarro, pero tienen que ir al médico. El médico no te dice que fue porque te hiciste eso. No, él se queda callado. Él sabe que eres ignorante en salud. Y no sigue lo que la palabra dice. Y eso lo dijo el otro Talmud. No lo estoy diciendo yo por decirlo. Todo el mundo se quedó. Mira, hay que bañarse. Cuando se baña hay que hacer esto. ¿No? Porque ese es el libro que Dios permitió que se escribiera para salud y bienestar tuyo. ¿Quién dijo que no vio un libro para criar a los hijos? Porque nunca has leído el Talmud. Por eso puedes decir eso. Porque estas iglesias y estas religiones tradicionales no te enseñan esto porque a ellos no les conviene. Porque tú tienes que adorar el Dios de ellos. Creado por la iglesia católica, que lo siguen los evangélicos, los pentecostales, y todos los años tienen que hacer un teatro de muerte y de nacimiento para que tus emociones se despierten de nuevo y tu dolor, ay mira, crucificaron los judíos. Nosotros no entregamos a Jesús. Jesús fue ese hizo el guapo ante el César y entró a territorio romano y allí lo cogieron. Que no era Jesús, era Joshua. Era un nombre común en Israel. Joshua, no Yeshua. ¿Ves? Entonces acá quieren hacer creer que nosotros lo entregamos. Ay, ¿y cómo mataron a un Dios? ¿Cómo así tan fácil? Cuando fue Moisés, que Dios lo creó Dios delante del faraón, ni el mismo Satanás pudo irlo a buscar. Tuvo que venir Dios a buscarlo. Entonces imagínense un Dios en la tierra y que venga el faraón y lo crucifique. Qué fácil, ¿no? No estaban los ángeles que supuestamente tenían que proteger a ese Dios y a ese hijo de ese Dios. Se lo olvidó, no pudieron. Vamos a leer, a comenzar, el Talmud babilónico, Tratado de Shabbat, capítulo 13, folio 10.5, ¿ves? 61 punto, enojarse sin ira. Vamos a leer esto para... Vamos entonces a dar lectura al capítulo 61, folio 105b. Enojarse sin
ira. Estudiamos. Rabí Shimon ben Alazar dice en nombre de Ilfa bar Agra, en nombre de Rabí Jonanán ben Nuri, el que rasca sus ropas en su enojo, el que rompe utensilios en su enojo, y el que desparrama su dinero en su enojo, que sea ante tus ojos como un idólatra, pues ese es el método del instinto maligno. Hoy le dice haz tal cosa, mañana dice haz tal otra, hasta que le dice adora la idolatría, y él va y la adora. Dijo Rabí Abin, ¿qué escritura lo enseña? No habrá en ti Dios extraño, ni te posternes a un Dios ajeno. Teilín 81:10. ¿Qué Dios extraño se halla en el cuerpo del hombre? Debes decir el instinto maligno, pero si lo hace para imponer temor en la gente de su casa, para corregirlos, siendo su ira puramente exterior y aparente, mientras que en su interior permanece sereno, está permitido. Como por ejemplo, Rab Yehuda extraía un hilo horizontal del extremo de su ropa y fingía estar rasgando su ropa, cuando no estaba sino sacando hilos del borde de la vestimenta, que es posible volver a coser, y así no pasaba sobre la prohibición del Baal Tashit, arruinar. Rab Aha bar Jacob rompió utensilios rotos. Rab Shesher arrojó a la cabeza de su sirvienta gelatina de pescadillos. Rabí Abba rompió la tapa de un jarro. Ok, esto está bien fuerte aquí. La primera parte que dice el padre que usa su enojo para atemorizar a los de su casa, eso es lo que se vive hoy en día. Y lo peligroso de esto es que tú estás alimentando el maligno que hay en ti. Cuando tú te iras y te enojas y empiezas a botar la comida a tu mujer a la basura porque no, según tú, no hizo como tú querías, y tiras el dinero que tú trabajaste, el dinero que Dios te dio de bendición para alimentar a tu familia, eso te sirve de maldición. Tú botas la comida, eso te sirve de maldición. Tú te vas y te enojas y te iras contra tu familia en tu casa. Tú eres el maligno de ese hogar. ¿Por qué esto viene aquí? Porque yo he escuchado muchos evangelistas, pastores, vimos papas, los mismos sacerdotes que hablan de los demonios. No sé dónde se sacaron eso. Porque aquí dice que el maligno está en ti. Tú estás alimentando el malo que hay en ti. Lo que hizo Caín, alimentó su ira y terminó matando a su hermano. Ay, que fue que se me metió un demonio. No, el demonio tú lo tienes adentro. Tú le diste cabida a ese demonio con tu actuación y tu forma de bregar tu ira, y lo sacaste. Entonces, ¿dónde está el demonio que salió de dónde? Si los demonios no se pueden, es Lucifer y no se puede mover si Dios no se lo autoriza. ¿Cómo un demonio se va a salir de donde está? Aquí dice que Dios extraño se halla en el cuerpo del hombre. Un Dios, hablando de un Dios extraño, debe decir el instinto maligno
Pero si lo hace para imponer temor en gente de su casa, para corregirlos, siendo su ira, puramente exterior y aparente. Léeme eso, mi amor, que no me entiendo. Para cogerlo de la razón completa. Dice, debes decir el instinto maligno. Que no, dice que Dios extraño se halla en el cuerpo del hombre, no, debes decir el instinto maligno. Pero si lo hace para imponer temor en la gente de su casa, para corregirlos, siendo su ira puramente exterior y aparente, mientras que en su interior permanece sereno, está permitido. Es decir que lo que pasa es que aquí es dice es la actitud del hombre, porque tú puedes hacerte creer que estás enojado o cambias de personalidad porque eres una persona muy blandita y tienes que criar carácter. Entonces, pero por dentro tú lo estás haciendo con control, pues eso es permitido, porque ¿cómo vas a corregir? ¿Tú no has visto algunos anuncios que el señor pega? Mira, papito, dijo tu mamá que recoja esto. Mira, papito, que no. Y el nene no le hace caso. Y viene la madre y dice, ¿qué yo di? Y tú ves que hasta él mismo se dobla a recoger las cosas. ¿Ves? ¿Por qué? Porque el ser humano no reacciona si no escucha algo de un nivel alto para que el cerebro reaccione. Pero cuando él lo hace, usted baja su ira. Esa es la palabra, iraos pero no pequéis. Tenemos que tener mucho cuidado cómo levantamos a quien levantamos. Cuando yo estaba en el ejército, los psicólogos y los psiquiatras y los especialistas en comportamiento humano siempre nos decían que en mi casa yo era Gilberto, papi, el esposo, el civil. En el ejército yo era Soto, el sargento. ¿Ves? Que yo tenía que aprender a separar una cosa con otra. Pero muchos no lo hacían. ¿Por qué? Porque no estaban en el nivel en que estaba nuestra unidad. Entonces salían del ejército y era peor. Los hijos te tienen que ir de la casa. Porque él se creía el más perfecto porque había ido en el ejército. Entonces usa la excusa de que fue militar para maltratar, abusar de la esposa, tratar a sus hijos como bien mal. Es que yo fui militar y soy así. No, tú lo que eres es un maltratador. A mí no me vengan con ese chiste. Este es lo que te condena a ti. Yo en el ejército era Soto. En mi casa era papi o Gilberto. O Gibo o Gilbert, como quisieran decirme. Nunca utilicé mis conocimientos de militares para poner orden en mi casa. Para imponer orden. Gracias, amor. ¿Veo? Tenemos que saber cómo balancear nuestro hogar. Y tener cuidado cómo reaccionamos con las cosas de la casa. Porque esto no es así, ¿sabes? Porque yo soy rabino, aquí se dice lo que yo digo. O se hace lo que yo digo, no. Aquí se consultan un montón de rabinos. Y yo los leo y los acepto. Nosotros no somos dioses ni los eruditos del mundo en cuestiones de leyes espirituales. Por eso es que leemos siempre estamos con la Torá. Y eso es lo que nosotros queremos proyectarles a ustedes. Evitar la violencia. Evitar la violencia, esto es lo que habla de esto. Gracias, amor. Esa es la palabra que llevo rato hablando y buscando. Hay que evitar la violencia en las casas. Y en todo lugar. Mi abuela decía que para pelear hacían falta dos. Como tan pronto comenzara aquel te va. Y se tiene que quedar callado, pues solo uno va a pelear. Y eso lo tenemos que aprender en estos tiempos. Y no es que volvemos al tema de tener dominio propio. Ajá. Que aunque la situación se haga difícil controlarla, hay que evitar que salga ese carácter maligno, porque eso va a traer más problemas y a complicar nuestra situación.
cambio, si usamos la sabiduría y obviamente teniendo el carácter, porque no es que se le deje pasar. En Puerto Rico, disciplina en su momento. Lamentablemente, un vecino perdió la chaveta y terminó matando al otro. Por una tontería. Porque yo tenga la razón, me da la autoridad de irme por encima, alzar la voz, gritar y hacer lo que me dé la gana. No. La razón no grita. Debió haber seguido yendo a los tribunales, buscar a dónde llevar a otro tribunal el problema y que un juez le resolviera el problema del vecino. No. Entonces, dice la palabra que la mujer sabia edifica su casa, la necia la destruye. La mujer de ese señor tanto estuvo inyectándolo con malas palabras, malos pensamientos, que le provocó la ira, alimentó esa ira que ya había ahí y se fue y buscó un arma y mató al señor, a su vecino. Saber medio que cuando comenzaron a convivir en esa urbanización eran los mejores amigos. Pero uno tiene que saber tener un límite de cómo uno reacciona. Porque una cosa que puede resolverse tranquila y no llega a las mayores, puede terminar la persona presa por no controlar sus impulsos. O en una tragedia que no debe haber pasado nunca. Entonces tienes que vivir hasta que te calcinen, si te dieron la pena de muerte, si no, vivir los 200 años que te metieron, todos los días levantándote con el error que hiciste, porque la vida se va a encargar de recordártelo. Entonces vamos con el 62 puntos. Yehoshua, el dirigente al que no se lloró como era debido. Dijo Rabí Shimon ben Pasi, Rabí Yehoshua ben Levi, dijo en nombre de Bar Capara: todo aquel que vierte lágrimas por una persona recta, el santo bendito sea las cuenta y las deposita en sus tesoros, como se dijo Telín 56:9. Mi deambular tú lo contaste, coloca mis lágrimas en tu cofre, ¿acaso no las contaste? Dijo Rab Yehuda, dijo Rab: todo aquel que se desgana en el panegírico del sabio merece ser enterrado en vida, pues se dijo tras la defunción de Yoshua bin Nun, Yoshua 24:13, y lo sepultaron en el límite de su heredad, en Timat Será, que está en el monte de Efraín, hacia el norte del volcán Ar Yaz. Enseña que el monte Har les bramó Ragash para matarlos, pues pasando revista a todas las escrituras no encontramos ningún sitio denominado Har Gash. Entonces, ¿qué significa Har Gash? Que en el día de sepelio el monte bramó, y el santo bendito sea quiso estremecer la tierra y arrojarles el monte para exterminarlos, pues los hijos de Israel se descuidaron y no lo lamentaron como correspondía, como si creyeran que aún vive en su sepultura. Por tal motivo, ellos mismos estuvieron a punto de ser enterrados vivos, pero el santo bendito sea buscó salvaguardar el honor de Yeshua, que no se dijera que fueron exterminados por su casa. E incluso el mundo entero quiso el santo bendito sea estremecer sobre sus habitantes. Pues en aquel momento se produjo la repartición de la tierra de Israel, y aquella les resultó apreciada en demasía. Este se ocupaba de su campo y aquel de su viña. Este se ocupaba de su casa y aquel de su límite. Mientras tanto, se perdió el justo y nadie se apercibió. Dijo Rabí Hía Bar Abba, dijo Rabí Jonán: todo aquel que se desgana en el duelo del sabio no prolonga sus días, medida por medida, como fue dicho, Yeshaía 8:27. Medida sea, por medida con dardos lo combatirás, con la misma medida que midió será medido, sea contra sea, similar al asunto en que actuó con maldad, ese sufrimiento enviado a acontecer con él.
Si él no se enlutó por el sabio cuyos días fueron acortados, en el cielo tampoco se apiadarán de su vida. Rabí Hía bar Abba objetó a Rabí Johanán, y el pueblo sirvió al Eterno todos los días de Yehoshua y todos los días de los ancianos que prolongaron sus días tras Yehoshua. Shofidim 2:7. Le dijo Babilonio, prolongaron sus días, pero no prolongaron sus años, pues transcurrieron sus días en bonanza, pero no por mucho tiempo. Entonces de ahora en más, para que aumenten vuestros días y los días de vuestros hijos, llevarían 11, 21, son días y no años. En la bendición es diferente. Folio 10, 106. No, está que sí. Ok. Ok. Vamos a dejarlo hasta aquí. Porque el folio del otro lo seguimos el miércoles. Vamos a hablar sobre esto. Hay personas que se ríen y se gozan del mal ajeno. Ustedes han escuchado eso, ¿verdad? Pensando que nunca les va a llegar el día a ellos. Se gozan del mal de otros, provocan la desgracia, provocan que esa persona quiebre el negocio, tenga pérdida, no tengan ganas, bueno, le quiebran los negocios porque ellos se encargan de hacerlo. Porque la maldad de ellos es tan grande que envidian aún a que poco tienen. Le envidian lo que tienen. ¿Se acuerdan la parábola de Salomón, de David? Del vecino que tenía una ovejita y él hizo una fiesta y fue y cogió la única oveja que tenía el vecino y se la comió. ¿Y qué dijo él? El tal no merece vivir. Y él le dijo, ese eres tú. Él le dijo, ¿cómo que yo? Ezequiel le dijo, sí, el Señor viene a decirte que tú le quitaste la oveja, la mujer, al que te servía a ti como el líder de tu escuadrón del ejército, lo mandaste a frente de batalla para que lo mataran, para quedarte con su esposa. Casi 7 años estuvo David alegando su inocencia, peleando con Dios, que eso no era así, que eso era una mentira y eso era una ¿cómo se llama esto? Cuando tú le dices a una persona falso, una calumnia. Le dijo a Dios, tú me estás haciendo una calumnia de mí. Y eso yo no te lo voy a aceptar. ¿Cuántos de ustedes que están ahí escuchando, los que van a escuchar se atreven a decirle eso a Dios? No, tú me estás calumniando, tú eres mentiroso, eso no fue así. Ahora, si tú quieres, sigue diciéndolo, pero yo no te lo voy a aceptar. ¿Quién era David para decirle a Dios si se lo aceptaba o no? El que le cantaba salmo, el que lo alababa día y noche, el que le daba danza, tocaba música para él y hacía música para él. Él no era cualquier cosa. Él conocía a Dios igual que Dios lo conocía a él. 7 años después la palabra registra donde Dios le dijo que él tenía la razón. Porque él le dijo, él era el general de mi escuadrón, de mi ejército. Si se dejó matar, eso fue problema de él.
¿Para qué se descuidó? Él sabía, él era un hombre de batalla. No, yo no envié a un nene que nunca sabía lo que estaba pasando. No, a mí no me eche el descuido de él que le costó la vida. Ahora, su mujer era libre, yo era el rey y yo la podía tener como esposa para cuidar y velar de ella porque no tuvo hijos. Eso la palabra se lo sentaba en aquel tiempo. Le cayó la boca a Dios. ¿Por qué Dios lo hizo? ¿Por qué Dios te da pruebas que tú dices, ¿por qué esto me está llegando a mí? ¿Qué pasó aquí? Señor, para que tú aprendas a confiar en Dios. Para que tú aprendas a reclamarle a Dios el por qué tú estás viviendo lo que estás viviendo. ¿Cuál es el resultado de todo esto que yo estoy pasando? Porque yo me aseguro que si alguien pasa y te mete una bofetada, tú le vas a decir ¿qué? Mira, espérate un momento. ¿Por qué tú me das? ¿Verdad que tú le dices así? Es porque usted pasa por ahí y me dio una bofetada. ¿A quién es usted? Porque tú le vas a reclamar. Entonces, ¿por qué Dios no lo hace? ¿Por qué con Dios no te atreves? ¿Cuál es la diferencia en que el que pasa y te mete una bofetada y Dios? Dime, ¿qué te enseñaron los líderes de tu iglesia? Porque a mí no me enseñaron eso. Gracias a Dios que yo tuve un montón de rabinos que me enseñaron. Y entonces, ¿a dónde está el miedo? ¿A dónde está tu respeto a Dios? Ah, no, porque Él es Dios, Él puede, no. Él es Dios, tú tienes toda la razón. Pero eso no le autoriza a Él a hacer cosas en mi vida las cuales Él no me ha avisado y yo no entiendo qué es lo que está pasando. Yo no le estoy faltando. Yo le estoy haciendo saber que por qué esto me está pasando. Entonces aquí vemos que este hombre no respetaron, este pueblo, la muerte de un hombre como Moisés, que dio la vida por ellos. Se vivía en que ese pueblo fuera tratado bien. Incluso cuando le dijo que Dios dijo, lo voy a determinar, a todos los voy a eliminar, le dijo, vete, pero antes de que lo haga con ellos, lo tiene que hacer conmigo. Porque si tú te gozas del mal de otro, los cielos se van a encargar que el mundo se goce del mal tuyo. Ahora mismo, el presidente de Venezuela, Maduro, está viviendo en una cárcel en Nueva York con su esposa. ¿Dónde está el ego del gran poderoso de Venezuela que no lo tocaba a nadie? Que le gritaba al presidente, ven, búscame, aquí estoy, cobarde. ¿Usted se cree que una noche en una cárcel es lo mejor del mundo? No. Dios te va a dar vida y te la va a alargar los días, pero no los sueños. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados, dice la palabra. Tus días, no tus años. En prosperidad, en bendición, en salud. Así van a ser alargados tus días. ¿Por qué no es tus años? Porque Dios no puede comprometer un año en su palabra porque Él no sabe qué es lo que tú vas a hacer mañana. Y si mañana tú vienes y la embajas, no te la puedes quitar porque Él dijo tus años. Ya desde ese día en adelante, Él va a maldecir tus días.
no van a ser de bendición, sino de maldición. ¿Qué le pasó a Caín? Tuvo que vagar por el mundo, asustado de que no lo fueran a exterminar. Pero Dios lo marcó. Le quemó su frente y le dijo, el que te toque, yo me encargaré de él. Pero aún así él sabía que había más locos allá abajo que no creían en Dios y que podían hacer que metieran la pata con su familia, con él. Es que no vas a vivir feliz. Tus días no van a ser de bendición, aunque aparezcan tenerlo todo, no. Tú tienes que, la palabra dice, al mal y guárdate. Pero guardarme de qué? ¿Por qué yo me tengo que guardar? Y más abajo dice que no caigas en manos del Dios vivo. Aquí está. Eso, cuando Dios vio con la falta de respeto que estaban enterrando a un sabio, a una persona que se preocupó de tener la sana doctrina para un pueblo, lo estaban tratando como Juan del pueblo, y le quiso tirar la montaña encima. Y la tuvo que detener, porque era su pueblo. Pero él lo iba a castigar de otra forma. Ajá. Eso es darnos una lección de que debemos ser justos con el prójimo. Sí. No juzgar. Esa es la palabra, no juzgáis para que no sea juzgado. Hoy tú puedes ser que le tires basura a una persona, pero mañana te van a tirar lodo a ti. Dice que ama a tu prójimo como a ti mismo. Los mandamientos están claros, míralo ahí. Entonces, ¿cómo yo voy a amar a mi prójimo como a mí mismo si yo me adoro? Pues entonces adóralo a él también. Porque yo me conozco. Pero es que tú no lo tienes que conocer. Porque él es igual que tú, un ser humano. Por eso es que aquí hay muchos afroamericanos que no pueden creer que yo los puedo abrazar. Aquí un afroamericano hace como 3 años atrás me pidió que si me podía abrazar. Y me abraza y yo sabía que ustedes lo vieran. No lo grabo porque es una tienda. Parece un nene chiquito sobre mis hombros. Y los compañeros lo miran raro, como quien dice, mira, estoy abrazando a ese tipo. Porque él aprendió de que él es igual que yo. Él aprendió que cuando él estaba en necesidad de oraciones, se lo oraba por él con amor y con verdad. Y eso se transmite. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cuando tenemos 4 reales, como decían la gente de antes en el campo, y nos creemos mejor que nadie. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Cuide no estar firme y mire que no caiga. Eso dice la palabra. No te creas que hoy eres millonario y vas a morir igual. El de Apo dijo que él entendía ahora que estaba en una cama, que los millones no salvaban al hombre. Él entendió en aquella cama y comprendió lo que su madre decía. Hijo, no te afanes a tener millones, que te olvides del que te creó. Ajá. Dicho por ella, está escrito, él que creó a Apo. ¿Por qué? Dijo, en esta cama yo comprendí que los millones, los trillones que yo tengo, no me pueden dar salud. Y me olvidé del que sí me lo podía dar. Se arrepintió. Le pidió perdón al Dios Todopoderoso. Y se fue como un pichoncito, dejando todos los millones que hizo. ¿Para quién? No se los llevó. Ahí está la compañía Apple. Miles de personas viven de él. Y no recibieron los millones para salvar la vida. ¿Por qué crear tesoros donde la polilla y el orín lo corrompen?
Eso está en la palabra. Yo no te estoy inventando cosas. El tesoro en el cielo, que es donde vamos a ir. Todos vamos a terminar allí. Ese presidente de Colombia, vamos a ver qué le va a decir a Dios cuando se enfrenta ante él. Porque sus días han sido alargados. Sus días. Pero Dios no habla de los años. Tenemos que tener mucho cuidado cómo hacemos las cosas. Colombia, en un juego de baloncesto, de fútbol, salió un tipo vestido de un Cristo y ridiculizando a Dios. El otro día, 7.7. Venezuela lanzaron y pidieron que el Changó, el Babalao, les moviera la tierra. En el mismo momento quedaron sepultados bajo los edificios. Entonces, ¿qué más Dios tiene que hacer para que el hombre se arrepienta y regrese a la senda antigua? Ese era el mensaje de ayer. ¿Cuándo tú vas a regresar al Dios que te creó? Está esperando por ti. Y mira que le ha dado larga a esto. Panamá, El Salvador le tembló antier. 4.7. Se sintió en Honduras. México tembló. Puerto Rico está temblando todos los días. ¿Qué están esperando? Que el volcán que está debajo de Puerto Rico le dé con despertar y escupa de la isla y la manda allá y caiga en Europa. Entonces ya Estados Unidos no es dueño de Puerto Rico, tienen que ser allá los ingleses, los franceses, los alemanes, los rusos, alguien de allá de Europa, Inglaterra. Okay. Dios escupió, pero sacó la isla completita y la tiró en otro continente. Para que crean en él. ¿O es que tú te crees que Dios no lo puede hacer? Pero la teoría de la ciencia, Puerto Rico está sobre un volcán, sobre la boca de un volcán. Desde que yo tengo conocimiento, esa falla que hay en el norte de Puerto Rico, que hay una grieta, eso existió ahí todo. Ahora le han dado más duro que nunca. Ahora quieren hacer creer que eso es una cosa nueva. Si eso ha estado ahí toda la vida. Yo tengo 72 años y llevo, ¿qué? Padre Dios, desde que tengo 14 años escuchando eso. 16 años que entré a Puerto Rico a la escuela, que hablaban del Triángulo de las Bermudas y hablaban de la falla que hay en el océano, la grieta, como le dicen. Monstruos marinos que están saliendo ahora. El Leviatán, que nadie cree en él, ya lo han visto. ¿Qué tú estás esperando? Para que Dios te haga saber que yo existo. Te reíste de todo el mundo. Mira, Colombia negó la ayuda a Venezuela. Eso fue un desastre. Y hoy Colombia está bajo los escombros. Peor que Venezuela. ¿Cómo tú te vas a reír del mal ajeno? ¿Por qué tú te crees que a ti nunca te va a llegar? Tú no puedes tomar la justicia en tus manos cuando tú no eres el escogido para hacer justicia. Esos son los jueces. Pero como tú estás presto para la ira y no controlas tus emociones, saca por un revólver y deja tirado
en el piso a un ser humano, sigues andando como hicieron los dos bandidos que le llaman ICE. Porque una persona que hace eso no es un representante de una unidad prestigiosa de seguridad nacional que dispara y sigue caminando como a mí no me importa. Esos son bandidos, por eso es que se cubren las caras. Esos son criminales que los sacaron de las cárceles y les cubren las caras para que no los reconozcan. Porque la Constitución de Estados Unidos prohíbe que un servidor público se cubra la cara, sea militar o sea soldado o sea policía, que tenga que ver con la seguridad de la nación, que el pueblo le pague el sueldo. La Constitución se lo prohíbe. ¿Y por qué ellos están enmascarados? Si la Constitución le llaman terroristas. Entonces, ¿quién es el malo? Pasa que como aquí ahora le pusieron la venganza de Dios, el karma. Ese es el nombre que le tienen ahora. El karma le va a llegar. Y le están llegando. Entonces lo triste de esto es que aquí no hay cárceles especiales. Tú vas para la misma cárcel, tal vez allí esté el que tú maltrataste y lo metiste preso injustamente. Y te va a esperar allí. Ya yo estoy aquí adentro. Déjalo que llegue. Porque ahora sí está entre criminales. Eso es lo que Dios está diciendo, que tú tienes que modificar y cambiar tu vida. Yo sea hispano, americano, blanco, ojos azules o rubio, no me quita de que yo sea mejor que nadie. Yo soy un ser humano creado por un Dios, que tengo sangre igual que cualquiera otro. Si no respiro, me muero. Si no tengo sangre, me muero igual que cualquier otro ser humano. Entonces, ¿dónde está ese orgullo de querer aplastar a otro igual que tú? Pero es que a ti te va a llegar el momento. Porque el momento tuyo te lo va a traer Dios. A la diferencia que fuiste tú el que le traiste el mal momento a Él. Entonces el tuyo va a venir de parte de Dios. Que tú no vas a quererlo ver. La palabra, volvemos. Hay de aquel que se enfrente a un Dios vivo. Y el Dios vivo está ya diciéndote, ya yo estoy cansado de esto y voy a empezar a hacer justicia. Muchos son los que van a caer bajo la ira de Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde. Un saludo a vosotros. Dios le bendiga a todos. Gracias por su presencia en esta hora. Pasen el anuncio o compartan con sus familiares, amigos, que comenzamos hoy el estudio del Talmud. Y los videos, bájenlos para que los usen de referencia. Para que entiendan que cuando algo vaya mal, usted va... Disculpa, hay una persona que te estaba saludando, Sharif Sahem. Sharif Sahem, bless you. Thank you for your... For being with us. Thank you for being with us. We appreciate all the people that come and be here in the day of today that we start the study of the Talmud for one of each of you, so you could learn and grow more and base it on the Word of God. Gracias, Dios te bendiga, Dios te guarde. Damos la bendición, la bienvenida a todo aquel que quiera venir aquí para el estudio del Talmud, una cosa tan importante que nos ayuda un montón en la vida cotidiana, en la vida de nuestro crecimiento espiritual y nuestro crecimiento como ser humano. Este es como ser humano, que tú tienes que aprender a amar a tu prójimo, velarlo como si fueras tú el que está aquella acera tirado, endrogado, sin comer, y te muevas a llevarle comida para que tú comas bien ese día. Porque yo no sé cómo tú puedes ver eso y después te sientas y te comes el manjar en tu casa.
sabiendo que viste a un ser humano que Dios te puso en el camino para que le llevaras comida y te importó. Pero tienes un banquete en tu casa. Esto es así. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Primero coma él. Cuando tú llegues a tu casa, que la sorpresa más grande del mundo la vas a tener en la mesa cuando te sientes. Que tu esposa te va a decir, pero ven acá, si es que yo cocino igual todos los días. No, hoy, esto sabe a gloria. Eso es así. Porque Dios se va a encargar de eso. Yo no sé qué tú hiciste, pero esto no parece igual. Porque fuiste primero a darle comida al Hijo de Dios, que es tu semejanza, y después te sentaste tú. Dios le bendiga. Hasta aquí el estudio del Talmud. Será hasta el miércoles que volvemos con la continuación de este estudio, que sería el folio 106b. Estudio Talmud para cantar. Vamos a cantar. Vamos a aprender a cantarle a Jehová. Dios le bendiga y oremos. Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias por tu amor infinito, tu sabiduría, tus conocimientos. Has implantado tu pueblo para que ellos entiendan el por qué tú haces todo esto y por qué tenemos que aprender de ti y de tu enseñanza por los siglos a tu pueblo escogido. Y hoy nos toca transmitirles a ellos las bendiciones que tú nos diste a nosotros. Gracias, Señor, por esta hora, por permitirme hoy poder seguir hacia adelante con estos estudios, y bendícenos cada día más, Señor, para la gloria y honra tuya. Bendice a cada uno de ellos, que cada vez que uno de ellos abra este video o esta transmisión, les sea de gran bendición en su hogar, y que tu presencia esté con ellos siempre. Bendícenos, Señor, a cada uno de nosotros, mi hogar, a mis hijos, a mi nieta que se encontraba un poquito malita, enferma de salud, pero ya se encuentra mejor y están bien, porque eso es lo que tú haces. Sana a nuestro pueblo. Se nos despedimos de este estudio, de tu rabino Gilberto Soto, junto a mi esposa Irene de Río Ramos, que es la lectora del Talmud. Y hasta el miércoles, Dios mediante. Dios le bendiga, Dios le guarde, y gracias.